Dos jóvenes caracterizados como payasos hacen un pequeño show arriba de un camión para ganar algunas monedas. Cuando terminan, se dirigen a los pasajeros aclarando que prefieren ganarse el dinero honradamente antes de robar o asaltar, pero nadie les da nada. Harto, Cagalera saca un arma y somete a los mismos pasajeros. Una vez más tranquilos, cuentan el botín. Entre otras cosas, hayan efectivo y una caja de fósforos de Las Vegas. Cagalera le recuerda a su amigo que en 5 horas como payasos apenas ganan 70 pesos, mientras que en este asalto rápido consiguieron más de 1,000, insinuando que deberían repetirlo. Más tarde, Cagalera charla con un camionero que está ahorrando 20,000 pesos para pagarle a su tío del sindicato de la Comisión de Electricidad, quien podría conseguirle una plaza con sueldo, pensión y seguro médico a cambio de no hacer nada. Después, Cagalera le roba unas monedas y huye con Moloteco. Caminan hasta un puesto de comida para necesitados donde Cagalera visita a su Gailey, una chica que le gusta, aunque sus padres no aprueban la relación. Aún así, acuerdan verse más tarde. Los chicos caminan hasta la casa de Cagalera, donde suceden un par de cosas importantes. Primero, vemos que la madre de Cagalera, Tonchi, sufre violencia por parte de su esposo Baturro. También descubrimos que Cagalera tiene un hermano gay, aunque no lo ha admitido. En una conversación entre ambos se revela que Cagalera apenas si sabe leer. Luego, su hermana llega angustiada porque un hombre acaba de abusar de ella. Dice creer que fue un tal Said. Cagalera y Moloteco lo buscan, pero Said niega todo. Aún así, Cagalera lo lanza al lago y le apunta con un arma. Antes de que escale la situación, el carnicero del barrio interviene y le quita el arma. Cagalera suplica que se la devuelva, pues es de Baturro y teme meterse en problemas. Pero el carnicero le dice que podrá recuperarla solo si paga lo que le debe. Antes de irse, Cagalera advierte a Said que no se acerque a su hermana, aunque sus amigos aseguran que él estuvo con ellos toda la tarde. De regreso a casa, Cagalera vuelve a molestar a su hermano y se acuesta con la ropa húmeda en la cama de su hermana. Ella le pide que se vaya a la suya y él responde que, total, ella siempre la orina por las noches. Para cerrar el día de robos, prende un fósforo de la caja de Las Vegas. La llama ilumina su rostro un instante y se consume en segundos. En ese momento llega su padre borracho con un guajolote recién casado. Lo destripa delante de la madre, la salpica de sangre y le exige que lo cocine. Ella se niega por cansancio y él la golpea. Los hijos escuchan la escena desde sus habitaciones. Cagalera intenta defender a Tonchi. Baturro sale por la pistola. Al saber que no la tiene, la madre le dice a Cagalera que huya, así que este busca refugio en casa de su Gailey. Ella lo deja entrar y en su cuarto ven los ajolotes que ella cuida. Cagalera propone soltarlos en el canal, pero su Gailey le advierte que el agua está demasiado contaminada y morirían. Antes de continuar con el video, quería hacer un pequeño recordatorio de que esto que estás a punto de ver y todo el contenido que subo puedes encontrarlo en formato de audio exclusivamente en Amazon Music. La aplicación es gratis, así que puedes descargarla y escuchar esto mientras haces cualquier otra cosa. Ahora sí, continuamos con el video. Al día siguiente, Cagalera y Moloteco asisten al funeral de un amigo eliminado violentamente. Ahí conocen a un hombre llamado Planchado, quien les ofrece un trabajo: robar una tienda a cambio de 20,000 pesos para cada uno, justo la cantidad que necesitan para comprar la plaza en la CFE. Entusiasmados, aceptan. Esa noche entran con facilidad al local, pero no hallan el dinero que buscaban. Planchado sugiere irse, aunque Cagalera toma algunos artículos para no volver con las manos vacías. Sin embargo, en el camino de regreso, los detienen 2 policías que descubren el robo y reconocen a Planchado. Juegan con él cruelmente y terminan diciéndole que si no quiere ir a la cárcel, deberá dejarse abusar por ellas. Sin salida, Planchado acepta. Este me parece un buen momento para detenernos y hablar sobre lo que la película nos ha mostrado hasta ahora. Quiero retomar la escena de la pecera con los ajolotes porque me pareció que ahí hay una metáfora muy interesante y que resume lo que para mí es el tema central de la película. Los ajolotes pueden verse como Cagalera, su Gailey y en general como los niños y jóvenes que crecen en contextos como el suyo. El lago contaminado es el entorno social, familiar y estructural que lo rodea, un entorno tan envenenado que termina afectando y deformando la esencia de quienes viven en él. Ya vimos que Cagalera molesta a sus hermanos, se comporta de manera agresiva y delinque, así que vale la pena analizar este lago contaminado en el que se encuentra porque nos va a ayudar a entender mejor los factores que influyen en su comportamiento. Primero, hablemos del contexto del lugar donde ocurre la historia. La película se desarrolla en el Estado de México, una de las entidades con mayores índices de violencia del país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022, el Estado de México fue el estado con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidos por casos de violencia familiar, carnal y física, y el cuarto con más homicidios de menores de edad. Cagalera crece entonces en una entidad donde la violencia es
normal. Pero su entorno no se limita a la violencia social. También vive en un hogar violento, con un padre alcohólico que ya vimos que es brutal con su familia. Y la violencia intrafamiliar es uno de los factores más determinantes en el riesgo de desarrollar conductas delictivas. Un estudio realizado por Martínez Lanz y colegas, titulado Violencia y Depresión como factores de riesgo en la delincuencia varonil y publicado en 2012, analizó a 200 hombres internos en un centro de readaptación social del Estado de México. Los resultados mostraron que el 55% presentó niveles altos de violencia intrafamiliar, el 24.9% niveles severos y el 19.8% niveles bajos. O sea que el 80% de los internos había sufrido violencia intrafamiliar. Entre quienes cometieron homicidio, el 72.7% vivió niveles severos de violencia intrafamiliar y el 17.3% niveles altos. Ninguno reportó niveles bajos. Quienes dispararon un arma de fuego, el 47.4% vivió violencia severa y el 42.5% alta. Nuevamente, ninguno con nivel bajo. Y quienes cometieron robo, un delito bastante familiar para Cagalera, el 88.9% vivió violencia intrafamiliar alta y el 11.1% severa. Ninguno reportó niveles bajos de violencia en su hogar. En otras palabras, todos los internos que cometieron robo, homicidio o dispararon un arma de fuego habían crecido en ambientes violentos. Cagalera quiere irse de ese lugar que no es realmente un hogar, pero para hacerlo necesita dinero. El problema es que no tiene educación, vive en un entorno de pobreza y sus oportunidades son casi nulas. Aquí podemos hablar sobre la teoría de la atención del sociólogo Robert Merton, que plantea que cuando una persona es empujada a alcanzar ciertas metas, como el éxito material, la independencia o el respeto, pero la sociedad le niega los medios legítimos para lograrlas, puede terminar recurriendo a medios ilegales. Eso es lo que parece influir en Cagalera. Cuando la pobreza, la falta de educación y la marginación bloquean los caminos justos, el delito aparece como una alternativa que desde su perspectiva tiene sentido. El problema es que una vez que se cruza esa línea por primera vez, es muy difícil volver atrás. La línea roja se va moviendo poco a poco hasta que lo que al principio era solo robar, más adelante se transforma en algo mucho más grave. Dicho todo esto, podemos entender mejor el comportamiento de Cagalera. Estamos frente a un chico lleno de estrés, rabia e impotencia que vive en un hogar violento del que está desesperado por escapar. Toda esa frustración la canaliza de la única forma que aprendió de su entorno, a través de la violencia. Roba y delinque como una manera tanto de descargar su rabia como de buscar una salida que los medios justos y legales no le ofrecen. Dicho todo lo anterior, regresando a la metáfora de los ajolotes, podríamos decir que Cagalera es un ser que pudo haber crecido hermoso y libre, pero el lago donde nació está contaminado. Contaminado por la violencia, las desigualdades, la impunidad, las carencias, el abandono institucional y la desesperanza. Ese veneno se infiltra en las familias, en las escuelas, en los barrios, hasta llegar a los cuerpos y las mentes de los más jóvenes, deformando sus sueños y su esencia. Los jóvenes no nacen violentos, son producto de una violencia estructural que los rodea, los moldea y con el tiempo los consume. Al final, mucho del problema no está en los ajolotes, sino en el lago. Una vez que los chicos llegan a su casa, Cagalera se da cuenta de que su hermana está teniendo un momento romántico con Said. Así que Cagalera los separa, ahuyenta a Said y le dice a su hermana que si no quiere que le diga a su mamá lo que está haciendo, mañana tendrá que vender la lencería en la secundaria. Después, Cagalera y Moloteco matan el tiempo en su calle. Descubren que una de las cosas robadas traía monedas antiguas, así que intentan comprar bocadillos, pero como no tienen suficiente dinero, la dueña de la tienda solo les da los bocadillos caducados. Este momento es la gota que colma el vaso para Cagalera, pues acaba de entender que no tienen dinero ni para comprar un bocadillo decente. En eso, los amigos ven al hijo del carnicero pasar, así que a Cagalera se le ocurre una idea. Ambos lo esperan en un rincón oscuro de las calles y lo capturan. Mientras se lo llevan, Cagalera le dice a su amigo que si no quiere seguir limosneando en los micros o comiendo comida caducada, esta es su mejor opción. Lo llevan hasta una choza lejana donde Cagalera le dice a su amigo que se quede con él toda la noche, que no deje que vea su rostro y que él mañana volverá con el dinero para poder escapar de ahí. Después de dejar encargado al niño con su amigo, Cagalera va hasta su habitación donde vuelve a prender un cerillo más de la caja de Las Vegas. Y a la mañana siguiente comienza a escribir una carta para el carnicero con la intención de declarar que tienen a su hijo capturado y exigen 50,000 pesos por su rescate. El problema es que su hermano logra ver esto y cuando Cagalera se da cuenta, lo amenaza. Le dice que si
si no lo ayuda, le revelará a Tonchi y a todos que tiene revistas eróticas de hombres y que es gay. Su hermano sabe el estigma que esto le podría provocar, así que no tiene más remedio que aceptar, aunque esto lo pueda volver cómplice de la captura. Una vez que la carta está terminada, Cagalera consigue dejarla en la tienda del carnicero y regresa con Moloteco para decirle que el trabajo ya está hecho. Aquí notamos como mencioné antes, una vez que cruzas la línea roja, poquito a poquito la vas empujando. Y así Cagalera, que empezó robando, terminó capturando. Esa será la decisión que traerá consecuencias terribles. Pero si analizamos aún más a fondo su comportamiento, podemos notar que muchas de sus malas decisiones también están influenciadas, además de lo que ya se ha mencionado, por un estado mental condicionado por la pobreza en la que vive. Los economistas y psicólogos Mulainathan y Shafir explican que la experiencia de la pobreza no consiste únicamente en tener pocos recursos, también consiste en vivir con un ancho de banda mental reducido. No es que las personas pobres tengan menos inteligencia o habilidad, sino que la experiencia misma de la pobreza, en la que la sensación de carencia y urgencia es constante, consume gran parte de la atención y la energía mental, dejando menos espacio para pensar con claridad o planificar a largo plazo. Y en este contexto no es raro que aumente la impulsividad. La pobreza somete la mente a tal presión en el presente que toda la atención se centra en el problema inmediato: cómo conseguir dinero, seguridad, qué comer, cómo sobrevivir, etc., dejando fuera de vista las consecuencias futuras. A esto los autores le llaman una visión de túnel. Al enfocarse solo en el ahora, la mente pierde la visión a largo plazo. El enfoque amplio se sustituye por uno estrecho. Dentro de esa visión de túnel, una solución rápida puede parecer muy atractiva, aunque más adelante termine generando mayores costos. Por ejemplo, alguien sin dinero que necesita pagar una deuda puede recurrir a un préstamo con intereses altísimos. Resuelve el problema del momento, pero se hunde más a futuro. Todo lo que está fuera del túnel se vuelve invisible. Por eso, el riesgo de caer en una trampa de la escasez, que derive en una escasez perpetua, es tan alto en estas circunstancias. Cagalera vive dentro de ese túnel. No toma malas decisiones porque quiera el mal. Lo hace porque su mente está atrapada entre la necesidad y la desesperación. En un pueblo violento, con un padre violento, sin oportunidades para salir, sumido en la pobreza y rodeado de instituciones que no funcionan, cada día es una emergencia. Cuando decidió robar y más tarde capturar, lo hizo influenciado por una mente sobrecargada de estrés y urgencia. No piensa en el costo futuro porque el futuro no tiene espacio en su mente. Solo existe el presente, la necesidad de resolver el ahora, aunque eso signifique tomar decisiones que solo empeoran su situación a largo plazo. El ejemplo inmediato fue cuando robó la lencería porque necesitaba dinero, sin pensar que eso los podía incriminar. Una decisión que le traería problemas en el futuro. Y con la capturación es un poco lo mismo. El científico Robert Sapolsky también habla de esto cuando describe la pobreza como una condición marcada por una desproporcionada cantidad de agentes estresantes. Las personas que viven en la pobreza enfrentan una avalancha constante de pequeñas crisis: falta de dinero, de comida, de tiempo, de seguridad, etc. Y sin recursos de reserva ni redes de apoyo, cada problema se convierte en una crisis que exige atención inmediata, lo que genera un estado psicológico reactivo, no reflexivo. Como dice Sapolsky, hacerse fuerte ante la adversidad es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen algo de estabilidad. Y dicho lo anterior, quiero retomar los fósforos. Podría parecer un detalle sin importancia, algo X, pero a mí no me lo parece. Es una cajita con la imagen de Las Vegas. Lo curioso es que lo importante no es que sea Las Vegas, bien podría ser cualquier otro lugar. Lo que realmente importa es lo que simboliza. Los fósforos representan el deseo de escapar de Cagalera. Por eso tienen la imagen de otro lugar. Cada fósforo que enciende es un intento más por cambiar su destino. Después de robar por primera vez, encendió un fósforo. Después de escribir la carta de rescate, encendió otro. Pero todos son fuegos breves que iluminan un segundo y luego se apagan. La genialidad de que sean fósforos y no velas o lámparas radica en que representan perfectamente la mentalidad de urgencia que acabo de analizar. Los fósforos se encienden, dan un poco de luz y enseguida se consumen. Así son los planes de Cagalera. Cada idea que tiene ilumina su futuro por un instante y luego se apaga. Imagina que estás en un lugar oscuro tratando de encontrar una salida y solo tienes una caja de fósforos. Cuando enciendes uno para ver, apenas tienes tiempo para reaccionar antes de que se consuma. No puedes detenerte a pensar en un plan, solo tienes luz suficiente para buscar y encender el siguiente. De la misma manera, la brevedad del fósforo refleja
esa urgencia mental, esa visión de túnel de la que hablaba, donde lo único que importa es no quedarse sin luz, sin importar las consecuencias, tal como le ha sucedido a Cagalera. Después de terminar la carta, Cagalera va con su Gailey para contarle que mañana mismo por la tarde podrán irse porque consiguió dinero. Sin embargo, su Gailey no se muestra tan entusiasmada, pues piensa que es muy pronto. En eso, la cita es interrumpida por un hombre llamado el Chillamil, un ex convicto que acaba de salir de prisión por asesinato y que ha sido contratado por el carnicero para investigar la desaparición de su hijo. Chillamil le hace algunas preguntas a Cagalera, pero como el chico no da señales sospechosas, Chillamil se va. Antes de despedirse de su Gailey, Cagalera le recuerda que la verá mañana después de las 6, pero la chica no responde. Mientras tanto, Moloteco interactúa con el niño capturado y le permite ver su rostro, haciéndole prometer que nunca revelará su identidad. El pequeño lo jura y Moloteco sale a comprarle dulces. Cagalera, por su parte, llega a un bar donde encuentra a su padre borracho y apostando. Baturro nota que su hijo tiene dinero y lo acusa de haberlo robado. Cagalera lo niega, pero el hombre estalla y lo golpea brutalmente. El chico llega a su casa con la cabeza bañada en sangre. Le cuenta a su madre lo sucedido y ella decide que esa será la última vez que ese hombre le haga daño a su familia. Mientras tanto, su Gailey ve a Moloteco vestido de payaso y lo sigue hasta la casa donde tienen al niño. Al entrar, descubre lo que sus amigos han hecho. Libera al pequeño y para tranquilizarlo le dice que todo fue solo un juego. Luego le pide a Moloteco que le diga a Cagalera que se vayan del pueblo y que nunca vuelva a buscarla. Moloteco llega a casa de Cagalera para contarle lo sucedido y la ansiedad se apodera del chico al oír la noticia. Desesperado, toma el dinero que su padre guardaba en el cajón, pero justo en ese momento Baturro llega ebrio y le rocía insecticida en la cara. Su madre interviene para calmarlo y les ordena a sus hijos que se vayan. Ya a salvo, Cagalera culpa a Moloteco de que todo el plan se haya venido abajo. Su hermano y su hermana intentan ayudarlo. Ella le ofrece un vaso de leche, pero él la escupe e insulta porque está agria. Luego se burla de su hermano por no tener amigos. Y antes de que la tensión crezca más, llega Chillamil. Les cuenta que en la plaza del pueblo se está armando una trifulca, pues el hijo del carnicero está a punto de revelar quién capturó al niño y la gente planea linchar al culpable. Moloteco y Cagalera intentan zafarse, pero Chillamil saca un arma y los obliga a ir. Al mismo tiempo, Tonchi prepara termos con muchísimo alcohol para dárselos a Baturro y de esta forma poder deshacerse de él. Y para su suerte, este plan funciona. Su ya destrozado estómago, dañado por años y años de bebida, comienza a sangrar, lo que hace que Baturro vomite sangre. Y aunque el hombre le pide ayuda, su esposa continúa dándole más. Otros factores que perpetúan la violencia y la delincuencia que notamos en la película son la impunidad y la corrupción institucional. En un lugar donde la ley es solo una sugerencia, donde las autoridades no imparten justicia sino que abusan de su poder, la gente aprende que no hay nadie que los proteja. Y quienes más sufren por eso son las personas de escasos recursos, porque en países como México es más probable que un crimen cometido contra alguien pobre quede impune, y cuando la justicia no llega por las vías formales, la violencia se convierte en la única herramienta que queda. Esto lo hemos visto reflejado en la película, donde la policía brilla por su ausencia. Durante todo el relato, la única vez que apareció fue cuando las dos mujeres detuvieron al planchado junto con Cagalera y Moloteco, pero aún sabiendo que habían robado, no impartieron justicia, sino que usaron su poder para abusar. También vimos mantas colgadas en las calles con amenazas a los ladrones, prometiendo castigos por mano propia. Cuando la hermana de Cagalera fue violentada, él mismo actuó. Y cuando el pueblo descubrió a un capturador, nadie denunció. Todos se unieron para lincharlo. Nadie confía en las instituciones. Y cuando no se confía en la ley, la gente termina creando la suya. Cuando una comunidad vive convencida de que las reglas no sirven y que nadie las hace cumplir, la única norma que queda es la del más fuerte. Y luego está Tonchi. Durante años soportó golpes, humillaciones y abusos. No sabemos si alguna vez denunció o si simplemente fue ignorada, pero en un entorno así da lo mismo. Denunciar no sirve de mucho. En un contexto donde las autoridades son corruptas, donde la policía puede ser tan peligrosa como el delincuente, buscar justicia se vuelve una pérdida de tiempo o incluso un riesgo. Por eso cuando Tonchi finalmente eliminó a Baturro, su acto fue brutal, pero también esperable. Todos estos hechos refuerzan aún más la idea central que he venido señalando. Un entorno envenenado mata. Cagalera golpea y roba, los vecinos amenazan, los policías abusan y Tonchi mata. Todos actúan dentro del mismo círculo viciado que el entorno ha producido y normalizado. Volviendo con los chicos, estos son arrastrados por la turba enfurecida y guiados por Chillamil hasta llegar al frente de todo, donde se encuentra su Gailey, quien ve a Cagalera con los mismos ojos de alguien que acaba de dictar una sentencia de muerte. Instantes después, el hijo del carnicero sube al podio, ve directamente a los ojos a Cagalera y a Moloteco y después le susurra
susurra a su padre un nombre al oído. Una vez que lo escucha, su padre se levanta y les dice a todos: fue alguien del cerro. La multitud avanza para hacer justicia, pero Chillamil engaña a Cagalera, Moloteco y su Gailey para llevarlos a un sitio apartado. Ahí les revela que sabe que ellos capturaron al hijo del carnicero y, apuntándolos con una pistola, les ordena sujetar a su Gailey para abusar de ella. O si no, le dirá la verdad al pueblo. Cagalera aprovecha un descuido y forcejea. En medio del caos, Chillamil dispara y hiere de muerte a Moloteco. Furioso, Cagalera lo empuja contra unas varillas que lo atraviesan y lo eliminan. Luego se acerca a su amigo moribundo, que lo sujeta mientras él, entre lágrimas, le pide perdón una y otra vez. Su Gailey le ruega que se vayan, mientras Moloteco se despide para siempre. En casa de Tonchi vemos el cuerpo de Baturro sin vida y alrededor una especie de altar hecho por su esposa, quien le da un último beso sintiéndose en paz. Al amanecer vemos a Cagalera tomarle una foto a su Gailey en un lugar alejado del pueblo. Ahí Cagalera le pregunta a dónde quiere ir mientras saca su caja de fósforos, pero su Gailey tiene la mirada perdida, pues sabe que al lado de Cagalera no le espera una buena vida. Cagalera prende su último fósforo y, como todos sus planes para salir adelante, este lo ilumina por unos segundos y después se consume rápidamente. Su Gailey se levanta y comienza a correr sin rumbo o dirección, llevándonos a nosotros al final de esta historia. Quiero cerrar con la siguiente reflexión. Si queremos que nuestros ajolotes, nuestros jóvenes, crezcan hermosos y libres, no basta con culparlos por las decisiones que toman dentro de un lago contaminado. Hay que limpiar el lago y para hacerlo no hay que abandonar, sino atender. Hay que reconstruir la confianza en las instituciones, fortalecer a las familias, invertir en educación y salud mental y ofrecer oportunidades reales. Quizás entonces, cuando el lago vuelva a ser claro, nuestros jóvenes ya no tengan que encender fósforos para iluminar su camino, porque el mundo que los rodea será lo suficientemente luminoso para que puedan ver el suyo propio.